No sé ni cómo empezar a escribir esto. Son las 3 de la madrugada y sigo sentado en el mismo sofá con la copa de vino que Guillerme dejó a medio terminar sobre la mesa. Está tibia. El hielo que le puse hace horas es ahora solo un recuerdo acuoso en el fondo del vaso. Miro a mi alrededor y todo parece normal. Los libros en la estantería, la luz tenue de la lámpara de pie, el ruido lejano de un coche pasando por la calle. Pero nada es normal. Todo ha cambiado de una forma tan radical que siento que el suelo bajo mis pies se ha vuelto de arena. Para que entiendas la magnitud del terremoto, primero tienes que entender cómo era el terreno antes. Guillerme y yo éramos de esos amigos que todo el mundo da por hecho. Nos conocimos en la universidad, en una clase de historia del arte, que a ninguno de los dos nos interesaba lo más mínimo, y conectamos al instante. Él era el tipo carismático, siempre con una sonrisa fácil y una broma a punto. Yo, el más reservado, el que observa desde la barrera. Éramos el yin y el yang, supongo. Un cliché andante, pero funcionaba. Han pasado casi 10 años desde entonces. 10 años de escenas improvisadas, de ayudarnos con mudanzas, de llamarnos para criticar el último capítulo de una serie, de contarnos nuestros desastres amorosos. Y aquí viene el detalle importante. Sus desastres amorosos siempre eran con mujeres, chicas guapísimas, inteligentes, divertidas, pero sus relaciones nunca duraban más de unos meses. Siempre había una excusa, un es que no conectamos del todo, un somos muy diferentes. Yo por mi parte he tenido mis historias, todas con hombres, ninguna especialmente memorable. Siempre he sabido lo que me gusta, aunque no siempre he tenido suerte encontrándolo. Guillerme lo sabía. Por supuesto, era mi amigo, mi confidente. El tema de mi sexualidad nunca fue un tema. Era un dato, como mi color de pelo o el equipo de fútbol al que odio. No tenía importancia, o eso creía yo. Esta noche había venido a casa como tantas otras veces. Trajo una botella de vino y una pizza. El plan era sencillo: cenar, hablar de la semana y ver alguna película malísima en Netflix. La noche me empezó como siempre. Nos reímos de su jefa. Le conté un cotilleo de la oficina. Debatimos sobre si la pizza con piña debería ser ilegal. Todo era fácil, cómodo, familiar. Fue después de la cena, mientras recogíamos los platos, cuando noté que algo no iba bien. Se quedó callado de repente. La sonrisa se le había borrado de la cara y tenía la mirada perdida en el fregadero. ¿Estás bien, tío?, le pregunté, intentando sonar casual. Él suspiró, un suspiro largo y pesado, de esos que parecen venir del fondo del alma. Sí, sí, solo pensando. Dejamos los platos y volvimos al salón. Puse la película, una de esas de acción sin sentido que tanto nos gustaba criticar, pero ninguno de los dos le estaba prestando atención. Guillerme no paraba de moverse en el sofá, de jugar con la etiqueta de la botella de vino. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. A la media hora
Pausé la película. No tenía sentido seguir así. Vale, suéltalo ya. ¿Qué te pasa? No me creo que estés así por el presupuesto de tu oficina. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi algo en sus ojos que no supe descifrar. No era tristeza, no era enfado, era pánico, un pánico frío y desnudo. Necesito, empezó y su voz sonó extraña, más grave de lo normal. Necesito pedirte algo, pero es raro, muy raro. Y si dices que no, lo entenderé y haremos como si esta conversación nunca hubiera existido. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. 1000 ideas se cruzaron por mi mente. Necesitaba dinero. Se había metido en algún lío. Tú dirás, me estás asustando un poco, la verdad. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, como un animal enjaulado. Pasaba las manos por su pelo. Evitaba mi mirada. No sé cómo decir esto, Mateo. Llevo semanas, meses, dándole vueltas a todo, a mi vida, a mis relaciones, a por qué nada funciona. Siento que hay algo fundamentalmente roto en mí, ¿sabes? Como si me faltara una pieza del puzzle y ni siquiera sé qué forma tiene. Se detuvo frente a la ventana, dándome la espalda. Yo no decía nada. ¿Qué podía decir? Solo escuchaba, intentando que mi presencia fuera un apoyo silencioso. He leído cosas, he pensado mucho, y creo que quizás he estado buscando en el sitio equivocado todo este tiempo. Se giró lentamente para mirarme. Sus ojos estaban clavados en los míos y sentí un escalofrío. Es que necesito ayuda, dijo, y la palabra ayuda sonó frágil, desesperada. Necesito experimentar, experimentar. La palabra se quedó flotando en el aire entre nosotros. Mi cerebro intentaba procesarla. ¿Experimentar con qué? ¿Drogas? ¿Un cambio de carrera radical? No tenía sentido. ¿Experimentar? ¿A qué te refieres? Si quieres dejar tu trabajo y montar una granja de alpacas, te apoyo, pero avísame con tiempo. Intenté hacer una broma para aligerar el ambiente, pero salió forzada, estúpida. Él no se rió, ni siquiera sonrió. No, Mateo, no es eso. Se acercó y se sentó en la mesita de centro, justo frente a mí. Estaba tan cerca que podía ver el ligero temblor de sus manos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y habló en un susurro. Contigo. Necesito experimentar contigo. Silencio. Un silencio total, absoluto. Creo que hasta dejé de respirar. El ruido de la calle, la nevera, todo desapareció. Solo existíamos él y yo. Y esa frase que acababa de detonar en medio de mi salón. Contigo. Mi mente era un caos. Era una broma. Se había vuelto loco. Estaba borracho, pero solo había bebido una copa de vino. Le miré a los ojos, buscando una señal, un atisbo de burla, pero solo encontré una sinceridad aterradora. Antes de que yo pudiera articular una sola palabra, una pregunta, un insulto, lo hizo. Dijo, espera, quizás las palabras no funcionan, quizás tengo que mostrarlo. Y entonces se puso de pie y empezó a desvestirse.
Mi cerebro se partió en dos. Una mitad, la racional, gritaba en pánico. ¡Deténlo! ¡Dile algo! ¡Esto es una locura! ¡Es Guillerme, tu mejor amigo! La otra mitad, una parte más primitiva y silenciosa de mí, simplemente observaba, paralizada. No fue para nada seductor. No me malinterpretes. No fue un striptease. Fue algo metódico, casi robótico. Se quitó la camiseta, doblándola cuidadosamente y dejándola sobre el brazo del sofá. Luego se desabrochó los vaqueros. El sonido de la cremallera fue como un disparo en la habitación silenciosa. Se los quitó, junto con los calcetines. Hacía cada movimiento con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Y en todo el proceso no apartó la vista de mí. Me miraba fijamente como si mi reacción fuera la única respuesta que importaba en el universo. Y yo no reaccionaba. Estaba congelado. Mi cuerpo no respondía. Mi boca estaba seca. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Gritar? ¿Reír nerviosamente? ¿Taparle con una manta como si fuera la víctima de un accidente? Y una parte diminuta, traicionera y horrible de mí no quería que parase. Una parte que había mantenido encerrada bajo 7 llaves durante 10 años. Una parte que se había conformado con la amistad porque era lo único que podía tener. Esa parte estaba fascinada. Observaba la línea de su clavícula, los músculos de su abdomen, que no sabía que tenía tan definidos, la forma en que la luz de la lámpara dibujaba sombras en su piel. Se quitó la última prenda, los boxers, los dejó caer al suelo sin cuidado, a diferencia del resto de la ropa, y ahí se quedó, de pie en medio de mi salón, completamente desnudo, vulnerable, expuesto. El silencio que vino después fue el más largo y pesado de toda mi vida. No había deseo en su postura, ni arrogancia. Había miedo. Había una pregunta en sus ojos que no se atrevía a formular en voz alta. Se abrazó a sí mismo ligeramente, como si de repente sintiera frío. ¿Ves? Su voz fue apenas un suspiro, rota. No, no siento nada. O lo siento todo, no lo sé. Miro a una mujer y sé lo que se supone que debo sentir. Lo intento. Pero es como actuar en una obra de teatro. Y luego te miro a ti y no sé qué es lo que siento, Mateo. Pero no es simple. No es la amistad tranquila que hemos tenido siempre. Es otra cosa. Y me está volviendo loco. Se quedó ahí, esperando. ¿Esperando qué? Que le diera una respuesta, que le diagnosticara, que le dijera que se vistiera y se fuera a su casa y que olvidaríamos esta locura. Yo abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no salió nada, solo un sonido ahogado. Él interpretó mi silencio, supongo. Una pequeña mueca de decepción, de autodesprecio, cruzó su rostro. Lo siento, susurró. Ha sido una estupidez. Olvídalo. Empezó a agacharse para recoger su ropa, y fue ese movimiento, ese gesto de derrota, lo que finalmente me sacó del trance. No, dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonó firme, clara. No te vistas. Espera. Guillerme se quedó quieto, a medio agachar. Levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi una chispa minúscula de esperanza.
Y en ese silencio, con él de pie, en medio de mi salón, completamente desnudo y expuesto, supe que nuestra amistad, tal y como la conocía, acababa de terminar, y no tenía ni la más remota idea de qué vendría después. Decir, espera, es fácil. Lo que viene después, el tener que llenar el silencio con una acción que tenga sentido, eso es lo jodido. Guilherme se quedó ahí, a medio camino entre el suelo y la humillación, mirándome con una incertidumbre tan grande que me sentí, por un instante, responsable de su alma entera. Mi cerebro, que había estado en cortocircuito, por fin mandó una orden coherente a mi cuerpo. Me levanté despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que se rompiera en 1000 pedazos. No le dije nada. Fui a mi cuarto, abrí el armario y cogí la bata más vieja y cómoda que tengo. Esa de felpa gris que me pongo en los domingos de resaca. Volví al salón y se la ofrecí, sin mirarle directamente a los ojos. Él la tomó, y el roce de sus dedos contra los míos fue como una pequeña descarga eléctrica. Se la puso, se anudó el cinturón con fuerza, como si fuera una armadura. La tela, demasiado grande para él, le colgaba, haciéndole parecer aún más vulnerable, como un niño que se ha puesto la ropa de su padre. Gracias, murmuró, y la palabra se perdió en la inmensidad de la habitación. Vamos a la cocina, dije. Voy a preparar un té, o un café, o algo que no sea vino. Asintió, sin decir nada, y me siguió. La cocina es pequeña, apenas cabemos los dos, pero en ese momento se sintió como el lugar más seguro del mundo. Era territorio neutral, un lugar de cosas mundanas, teteras, tazas, azúcar. Le di la espalda para llenar el hervidor de agua, y ese simple acto, el no tener que mirarlo, me dio el oxígeno que necesitaba. El ruido del agua al hervir fue el sonido más normal que había escuchado en horas, y me anclé a él como un náufrago a una tabla. Le preparé un té de manzanilla. A mí me sirvió un vaso de agua. Nos sentamos en la pequeña mesa, uno frente al otro. La bata le cubría, pero ambos éramos dolorosamente conscientes de que debajo no llevaba nada. La imagen de él, desnudo en mi salón, estaba grabada a fuego en mi resina. Fue él quien rompió el silencio, con la taza caliente entre las manos. Lo siento, Mateo. De verdad, no sé qué me ha pasado. Ha sido una puta locura. Debería irme. Levanté la vista y le miré. Esta vez sí, directamente a los ojos. Estaba aterrorizado, pero también vi algo más. Estaba siendo sincero. Si te vas ahora, dije, y mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Entonces, sí que habrá sido solo una puta locura. Y haremos como que no ha pasado nada, y nuestra amistad se volverá rara y nos distanciaremos y en un año no nos hablaremos. ¿Es eso lo que quieres? Negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de su taza. No, eres mi mejor amigo. La palabra amigo me dolió como nunca, porque después de lo que acababa de pasar, esa palabra se quedaba corta. Era insuficiente, era una mentira.
Entonces no te vayas, le dije, y habla conmigo, pero habla de verdad, Guillerme, sin rodeos. ¿Qué cojones ha sido todo esto? Respiró hondo y empezó a hablar, y no paró en casi 2 horas. Me contó de su primera novia, de cómo intentaba sentir lo que se suponía que debía sentir, de cómo se forzaba a sí mismo. Me contó de la última, de Laura, de cómo era una mujer increíble, y él se sentía como un fraude cada vez que la besaba. Me habló de la presión, de lo que su familia esperaba de él, de lo que la sociedad esperaba de él. Me habló de una soledad tan profunda que le helaba por dentro, la soledad de sentir que nadie, absolutamente nadie, le conocía de verdad. Es como si todo el mundo tuviera un manual de instrucciones para vivir, y a mí me lo hubieran perdido al nacer, dijo con la voz rota. Veo a la gente enamorarse, formar parejas, ser felices, y parece tan fácil para ellos. Para mí es un idioma extranjero del que solo me sé 4 palabras, y las pronuncio mal. Yo escuchaba cada palabra, cada pausa, cada suspiro, y mientras hablaba, una parte de mí se sentía un idiota, porque yo había estado ahí durante 10 años. Había escuchado sus quejas sobre sus novias, le había dado consejos, le había dicho, tranquilo, ya encontrarás a la persona adecuada. Y nunca, ni una sola vez, se me ocurrió pensar que el problema no eran ellas, que el problema era que estaba buscando en la liga equivocada. ¿Y por qué ahora? Le pregunté cuando hizo una pausa. ¿Por qué esta noche? Porque no podía más, porque sentía que iba a explotar y porque... Dudó un segundo, y ese segundo se me hizo eterno, porque el otro día estábamos en el cine y te reíste de algo, una tontería, y te giraste para mirarme, con la luz de la pantalla reflejada en tus ojos, y, no lo sé, sentí algo, un pinchazo, como un clic, y me di cuenta de que la única vez que no me siento un fraude es cuando estoy contigo, y ese pensamiento me dio pánico, porque no sabía qué significaba. Mi corazón se saltó un latido, o 10. Intenté que mi cara no reflejara el huracán que se había desatado en mi interior. Él había sentido algo, un clic. ¿Pero qué tipo de clic? ¿El clic de la amistad profunda? ¿O algo más? Y aquí es donde entra el miedo diario. El puto miedo a preguntar, porque tenía la pregunta en la punta de la lengua. Una pregunta tan simple y tan complicada. ¿Y qué sientes por mí, Guillerme? Quería gritarla. Quería sacudirle y obligarle a que me diera una respuesta clara. Un sí o un no, un blanco o un negro. Pero no me atreví. El miedo a que su respuesta rompiera ese hilo frágil que se estaba formando entre nosotros era demasiado grande. Y si me decía, siento que eres el hermano que nunca tuve, y si me decía, siento que contigo puedo ser yo mismo sin más, me destruiría. Prefería la incertidumbre, la ambigüedad, a una respuesta que me cerrara la puerta en las narices para siempre. Así que no pregunté, me callé y cambié sutilmente de tema. ¿Y qué esperabas que pasara esta noche cuando te... Bueno, ya sabes, ¿qué querías que hiciera yo? Él se encogió de hombros, avergonzado. No lo sé. Joder, no lo sé, Mateo.
Supongo que una parte de mí, la más estúpida y desesperada, esperaba que tú me dieras una respuesta, que me miraras y sintieras algo, o que no sintieras nada, y que eso me aclarara las cosas, que me dijeras, tranquilo, eres gay, o no solo estás confundido. Quería un puto diagnóstico, supongo, y te puse a ti toda esa responsabilidad, y es injusto y horrible, y lo siento, asentí. Ya no había shock, solo un cansancio infinito y una extraña calma. No soy un médico, Guillerme, y mi reacción no puede ser tu respuesta. Esa respuesta la tienes que encontrar tú, pero... Dudé, eligiendo bien mis palabras. Si quieres explorar, si necesitas hablar o probar cosas o lo que sea, no tienes que hacerlo solo. No dije, estoy aquí para ti. No dije, te ayudaré. Dije, no tienes que hacerlo solo. Y en ese matiz estaba todo. Era una puerta entreabierta, una invitación sin presión. La conversación siguió, pero ya más tranquila. Hablamos de su trabajo, de de tonterías, como si estuviéramos intentando reconstruir un puente entre nosotros, poniendo tablas de normalidad sobre un abismo de caos. Pero nada era normal. Yo era dolorosamente consciente de la distancia entre nuestras rodillas bajo la mesa, del sonido de su respiración, de la forma en que su pelo caía sobre su frente. Lo veía todo con una claridad nueva y aterradora. El sol empezó a entrar por la ventana de la cocina y la luz del amanecer nos encontró en la misma mesa, con las tazas de té ya frías. El cansancio nos había vencido. Deberías dormir un poco, le dije. Sí, creo que sí. Se levantó y yo también. En la puerta de la cocina nos detuvimos. Se suponía que ahora vendría un abrazo de amigos o una palmada en la espalda, pero nos quedamos ahí parados, a 1 metro de distancia, sin saber cómo tocarnos. Puedes quedarte en el sofá, le ofrecí. Gracias. Fue al salón y yo volví a mi cuarto. Cerré la puerta, me apoyé en ella y solté todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me sentía como si hubiera corrido una maratón. Estaba agotado, confundido, asustado, pero también, y esto es lo más extraño de todo, sentía una pequeña y peligrosa chispa de esperanza. No habíamos resuelto nada, pero lo habíamos roto todo. Habíamos hecho estallar por los aires 10 años de amistad cómoda y predecible, y por primera vez eso no se sentía como un final, sino como el verdadero principio. El problema es que no tengo ni idea de cómo se juega este nuevo juego, y me muero de miedo de hacer el movimiento equivocado. La mañana siguiente a la noche fue la cosa más rara y torpe que he vivido. Me desperté en mi cama después de apenas 2 horas de un sueño intranquilo, y el primer pensamiento fue, no ha sido un sueño. Salí al salón de puntillas. Guillerme estaba dormido en el sofá, hecho un ovillo, todavía con mi bata gris. Por un momento, con la luz suave de la mañana, parecía tan normal, tan él, que casi pude convencerme de que todo volvería a ser como antes. Pero era imposible. El fantasma de su ropa que él había recogido y doblado en una silla antes de tumbarse
Gritaba que nada era igual. Hice café en silencio, intentando no hacer ruido, pero él se despertó. Se sentó en el sofá pasándose las manos por la cara, con el pelo revuelto. «Buenos días», dijo, y su voz sonó ronca. «Buenos días», respondí desde la cocina. Hubo un silencio cargado con el peso de todo lo no dicho, de todo lo que había pasado. ¿Qué se dice en una situación así? ¿Has dormido bien? ¿Quieres una tostada? Al final fue él quien se vistió en silencio, bebió un café de pie y cuando llegó a la puerta se giró. «Gracias, Mateo, por no echarme a patadas». «No lo iba a hacer, Guillermo. Hablamos luego, ¿vale?» Asentí, y se fue. Y en cuanto la puerta se cerró, me apoyé contra ella y solté un suspiro que pareció vaciarme por completo. Y así pasaron los siguientes días, en una especie de limbo extraño y frágil. Hablábamos todos los días, sí, pero era diferente. Nuestras conversaciones eran como caminar por un campo de minas. Evitábamos el tema con un cuidado casi cómico. Hablábamos del tiempo, del trabajo, de series, de cualquier cosa que nos mantuviera en la superficie. Pero por debajo, la corriente era fortísima. Empezamos a vernos más que nunca, pero de una forma nueva. Íbamos al cine, pero ahora yo era hiperconsciente de la distancia entre nuestros brazos en el reposabrazos. Dábamos paseos por el parque y él me hacía preguntas tímidas, indirectas. Quería saber de mi primera vez, de cómo supe que me gustaban los hombres, de si alguna vez había tenido miedo. Y yo le respondía con toda la honestidad que podía, sintiéndome como una especie de guía turístico en un país que él nunca había visitado. Él estaba haciendo su trabajo, se estaba explorando a sí mismo y me usaba a mí como su ancla, su puerto seguro. Y yo le dejaba porque le quería joder, porque una parte de mí, la parte masoquista y esperanzada, se conformaba con ser su faro, con la esperanza de que algún día su barco decidiera quedarse en mi puerto. Pero era agotador, diario. Agotador ser el amigo comprensivo, el confidente paciente, mientras por dentro me moría de ganas de gritarle: «¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo en toda esta exploración tuya? Soy solo un caso de estudio, una herramienta en tu viaje de autodescubrimiento». Me sentía como el eterno actor secundario en la película de su vida. Y una parte de mí, la más cínica, empezó a pensar que todo esto no era más que eso, una fase, una crisis de los 30 y tantos, que un día se despertaría, se reiría de todo y volvería a salir con mujeres, dejándome a mí con el corazón hecho un lío y una amistad rota. Estaba protegiéndome, supongo, tratando todo como un experimento, como él lo había llamado, para que no me doliera tanto si al final resultaba ser solo eso. Y entonces, para complicarlo todo un poco más, apareció Carlos. Carlos es un chico del gimnasio. Llevábamos meses saludándonos con la cabeza entre máquina y máquina. Es guapo, simpático y tiene una sonrisa de las que desarman. El otro día me lo encontré en el supermercado y después de la típica charla sobre lo mucho que odiamos hacer pierna, me pidió el teléfono y al día siguiente me escribió para tomar un café.
Mi primera reacción fue de pánico. ¿Salir con alguien? Ahora, con el huracán Guilherme en pleno apogeo. Pero luego pensé, ¿y por qué no? No le debo exclusividad a Guilherme. No somos nada. Él está explorando y yo no puedo poner mi vida en pausa esperando a que termine su expedición. Así que le dije que sí a Carlos. Esa noche, Guilherme vino a casa a cenar. Estábamos en esa nueva normalidad nuestra, cocinando juntos mientras hablábamos de tonterías. Y en un intento de ser honesto, de mantener las cosas claras, se lo conté. Ah, por cierto, dije, intentando sonar lo más casual posible, mientras cortaba un tomate. El sábado he quedado para tomar un café con un chico. El cuchillo en la mano de Guilherme se detuvo a medio camino de una cebolla. Se quedó completamente quieto. «Ah, sí», dijo. Su tono de voz era falsamente despreocupado. «Sí, un chico del gimnasio. Se llama Carlos. Parece majo». Guilherme reanudó su tarea con la cebolla, pero sus movimientos eran más bruscos, más fuertes. «Carlos», repitió como si estuviera probando el nombre y no le gustara el sabor. «No me suena. ¿Es alto? ¿Bajo? ¿Normal? No sé. Pelo oscuro. ¿Qué más da? Es solo un café». «Ya, solo un café», dijo, y había un filo en su voz que no me gustó nada. «Bueno, ten cuidado. La gente del gimnasio a veces es muy superficial». Me reí, incrédulo. «¿Perdona? ¿Tú no vas al mismo gimnasio que yo?» «Sí, pero yo no soy superficial. Solo digo que no te hagas ilusiones». Ahí fue cuando la paciencia se me empezó a agotar. Lo miré fijamente. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el cuchillo. «Guilherme, ¿se puede saber qué te pasa? Te cuento que un chico me ha invitado a salir, y parece que te he dicho que tengo una enfermedad terminal». «No es eso. Es que me preocupo por ti, joder. Eres mi amigo y no quiero que te hagan daño». «Carlos no me va a hacer daño. Solo vamos a tomar un café y tú no estás preocupado. Estás otra cosa. Estás poniendo pegas, buscando excusas. Dímelo, Guilherme, ¿qué está pasando de verdad?» Dejó el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Se giró hacia mí, y la expresión de sus ojos ya no era de confusión, era de pura y absoluta frustración, de pánico. «Pues que no quiero que vayas, ¿vale? No quiero que tomes un puto café con ese tal Carlos». Sus palabras resonaron en la cocina y, por fin, todo el castillo de naipes de «soy tu amigo comprensivo» se vino abajo. «¿Que no quieres que vaya?», dije, y mi voz temblaba de ira, de alivio, de todo a la vez. «¿Y quién coño eres tú para decirme con quién puedo o no puedo quedar? Durante semanas he sido tu psicólogo, tu conejillo de indias, tu diccionario gay particular. He puesto mi vida en pausa por ti, por tu experimento. Y ahora me dices que no puedo tomar un café con alguien porque a ti no te da la gana. Esto no es de amigos, Guilherme. Un amigo me diría, qué bien, disfrútalo. «Es que ya no sé si soy tu amigo», gritó, y su voz se rompió. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Su cara estaba a centímetros de la mía.
Podía ver el miedo en sus ojos, pero también una determinación que no le había visto nunca. No lo entiendes, Mateo. Cuando me dijiste su nombre, sentí un nudo aquí. Se señaló el estómago. Un nudo feo, horrible, celos, y ahí me di cuenta. ¿Te diste cuenta de qué? Susurré, casi sin aliento. De que esto no es un juego, de que no es un experimento abstracto sobre si me gustan los hombres o no. Es mucho más simple y mucho más jodido que eso. Me gustas tú. Se hizo el silencio. Solo se oía el zumbido de la campana extractora. Él había dicho las palabras que yo anhelaba y temía a partes iguales. Y al oírlas, al ver la verdad desnuda en su rostro, lo entendí. Entendí que su pánico aquella noche no era solo confusión, era el terror de sentirse atraído por su mejor amigo. Entendí que su vulnerabilidad no era un juego para llamar la atención, era real. Todo era jodidamente real. Tengo miedo, continuó, y su voz era ahora un susurro desesperado. No entiendo la mitad de lo que siento. Siento que estoy en el borde de un precipicio y no sé si voy a volar o a estrellarme. Pero lo único que sé, lo único de lo que estoy seguro ahora mismo, es que la idea de que salgas con ese tipo me destroza, porque siento que debería ser yo. Me quedé mirándole, asimilando cada palabra. Todo el cinismo, toda la autoprotección que había construido en las últimas semanas se derrumbó. Era verdad, no era un juego. Y entonces, muy despacio, alargué la mano y le acaricié la mejilla. Estaba tensa, pero se relajó bajo mi tacto. Él cerró los ojos como si mi simple roce fuera lo único que necesitaba en el mundo. Cancela ese café, susurró él, con los ojos aún cerrados. Ya lo he hecho. Mentí, o quizás no era una mentira, sino una decisión que acababa de tomar en ese mismo instante. Guillerme abrió los ojos, y en su mirada ya no había miedo, había alivio y algo más, algo que se parecía muchísimo al principio de todo. Yo por primera vez en semanas sentí que podía respirar hondo. El juego había terminado, y ahora empezaba lo de verdad. Después de una confesión así, de tener el corazón de tu mejor amigo expuesto y temblando en el aire entre los dos, el silencio que sigue puede ir en dos direcciones. Puede convertirse en un abismo o puede convertirse en un puente. Afortunadamente fue un puente. Mientras mi mano seguía en su mejilla y sus palabras, me gustas tú, todavía flotaban en la oficina. Lo vi claro. Vi los 10 años de amistad, las risas, las mudanzas, las noches de pizza y películas malas, y vi cómo todo eso, sin que yo me diera cuenta, había ido construyendo los cimientos de otra cosa, una cosa que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Y entonces lo besé, o me besó él, no estoy seguro. Quizás nos movimos los dos al mismo tiempo, atraídos por una fuerza que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. No fue un beso de película, fue torpe, suave, lleno de preguntas y con un toque salado por las lágrimas que, sin darme cuenta, se me estaban escapando. Sabía a confesión, a alivio y, por fin, a casa.
Cuando nos separamos, apoyamos nuestras frentes una contra la otra. Ninguno de los dos decía nada. No hacía falta. Por primera vez, el silencio no era incómodo, ni estaba cargado de tensión. Era un silencio lleno de paz, de entendimiento. ¿Y ahora qué?, susurró él, y su aliento olía a cebolla y a miedo y a una esperanza nueva. Ahora, le respondí, y le di otro beso, esta vez más corto, más seguro. Ahora terminamos de hacer la cena. Se nos va a quemar el sofrito. Guillerme se rió. Una risa de verdad, sonora, liberada. Y esa risa fue como ver salir el sol después de la tormenta más larga de mi vida. Esa cena fue nuestra primera cita. En mi propia cocina, con la comida a medio hacer y los ojos hinchados, y fue la mejor cita de mi vida. Hablamos, pero esta vez hablamos de todo. Le conté de las veces que le había mirado un segundo más de la cuenta, de la punzada que sentía cuando me hablaba entusiasmado de una chica. Él me contó del pánico que sentía al pensar en su futuro y de cómo en medio de todo ese ruido, mi voz era la única que le calmaba. Descubrimos que habíamos estado bailando un tango extrañísimo durante 10 años, cada uno en una punta de la pista, sin atrevernos a mirar al otro, por miedo a tropezar. Esa noche, Guillerme no durmió en el sofá, durmió conmigo, en mi cama. Y no pasó nada más allá de eso, no de la forma que quizás estás pensando. Simplemente dormimos, abrazados, y fue la noche más íntima y más profunda de mi vida. Sentir el peso de su brazo sobre mi cintura, el ritmo tranquilo de su respiración en mi nuca, fue como si una parte de mí, que ni siquiera sabía que estaba perdida, por fin hubiera encontrado su sitio. Los días que siguieron fueron un descubrimiento. Fue aprender a ser nosotros. Fue desaprender la amistad para aprender el amor, que resultó ser bastante parecido, pero con besos y con el privilegio de poder decirle, «¡Qué guapo estás hoy!», sin que sonara raro. Fue verle afrontar sus miedos. Un día estábamos paseando por el centro y, sin previo aviso, me cogió de la mano. Vi el terror en sus ojos, mirando a su alrededor, esperando una reacción del mundo. Apreté su mano con fuerza. Un grupo de adolescentes pasó a nuestro lado. Se rieron, pero no de nosotros. Un señor mayor nos miró y luego siguió su camino. El mundo nos separó, nadie nos tiró piedras, y poco a poco vi cómo sus hombros se relajaban, cómo su pulgar empezaba a acariciar el dorso de mi mano. Fue una victoria silenciosa, un paso de gigante. Claro que no todo es un camino de rosas. Tiene conversaciones pendientes con su familia. Tiene que deconstruir media vida de ideas preconcebidas. Y yo tengo que aprender a confiar, a creer que esto es real y no un sueño del que me voy a despertar. Tenemos trabajo por delante, pero la diferencia es que ahora lo hacemos juntos. Anoche estábamos en el sofá, el mismo puto sofá donde hace unas semanas se desnudó en un acto de pura desesperación. La ironía no se me escapa, pero esta vez la tele estaba apagada. Él tenía la cabeza apoyada en mi regazo y yo le acariciaba el pelo mientras leía un libro.
Es una locura, ¿sabes? Dijo de repente mirando al techo. ¿El qué? Le pregunté. Que tuviera que desnudarme literalmente en medio de tu salón para darme cuenta de que lo que necesitaba de verdad era desnudarme emocionalmente y que la única persona con la que podía hacerlo estaba sentada justo aquí, mirándome con cara de pánico. Me reí. Fue una técnica de seducción memorable, pero prefiero esta, la verdad. Es más cómoda. Él sonrió, cerró los ojos y suspiró, un suspiro de puro contento. Y en ese momento, con el peso de su cabeza sobre mis piernas, con el silencio cómodo de la noche, sentí una paz absoluta. No sé qué nos traerá el futuro. Nadie lo sabe. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me da miedo, porque ya no estoy solo, esperando a que mi vida empiece. Y él no está solo, perdido en un laberinto. Ya no hay un Guilherme y un Mateo como dos entidades separadas. Ahora simplemente somos nosotros. Y es mucho más sencillo y mucho más bonito de lo que jamás me atreví a imaginar.